Suspenso em 2005, o acordo binacional que isentava a necessidade de vistos para turistas mexicanos e brasileiros visitarem os dois países deve voltar a vigorar em breve. Esta é uma das iniciativas que o México pretende adotar para se aproximar ainda mais do Brasil, fortalecendo a integração latino-americana. Confira na entrevista com a nova embaixadora mexicana, Beatriz Paredes. A nova embaixadora do México no Brasil, Beatriz Paredes, tem uma larga trajetória na vida política. Foi deputada, presidente da Câmara dos Deputados no México e também presidente do Parlatino, Parlamento Latino-Americano, um órgão muito preocupado com a integração de todos os países da América Latina. Embaixadora, bem-vinda ao programa Diplomacia. A integração latino-americana é a sua principal bandeira como embaixadora agora no Brasil? Sigue siendo. Nosotros tenemos personalmente la convicción de que América Latina es una gran fortaleza si está unida, y vamos a trabajar por acercar mucho más a dos países que tienen una enorme importancia en América Latina. A mí me toca hacer todo lo posible para que México esté más cerca de Brasil, para que fortalezcamos vínculos, para que hagamos cosas juntos. El pueblo brasileño y el pueblo mexicano se caen bien, se gustan. Ahora tenemos que lograr que eso se vuelva políticas públicas. Nós estamos vivendo um momento em que o México olha para o Pacífico, né? A sua aliança Pacífico, os interesses comerciais, principalmente na China. Isso representa ficar de costas, por exemplo, para o Mercosul ou para os demais países da América Latina? Al contrario, creo que también Brasil ha oleado hacia el Pacífico mucho, pues tiene su mayor balanza comercial con China. Creo que todos los países en esta época multilateral tienen relaciones diversas. México haya tomado la decisión de suprimir las visas de turista con Brasil y de facilitar mayor flujo entre los empresarios mexicanos y brasileños, también revela cómo estamos muy interesados en multiplicar nuestros vínculos con Brasil y desde luego con el Mercosur. Cuando Brasil decidió hacer estratégicamente el Mercosur, nos pareció una decisión correcta desde su perspectiva regional. Ninguna iniciativa tiene que leerse como contraria de la otra, sino como evidencias de que estamos viviendo un nuevo mundo multipolar con diversas regiones que tienen que potenciarse. Nós sabemos que a exigência do visto, do visa para a entrada no México, que voltou a ser pedido em 2005, foi um pouco motivada pela migração clandestina de brasileiros para os Estados Unidos, né, por meio da fronteira mexicana, e também, em função disso, uma pressão norte-americana para tentar fechar uma porta. Essa migração clandestina, esse fluxo de brasileiros via o México, diminuiu? O problema está resolvido? Las migraciones son una realidad de nuestro tiempo, pero en el análisis de los flujos migratorios hacia México de manera clandestina no representaban un número significativo los brasileños. Por el contrario, yo creo que los vínculos entre la población brasileña y la población mexicana son muy constructivos. Hay muchos brasileños que van a realizar actividades turísticas a México. Muchos mexicanos van a venir a Brasil con motivo de los grandes eventos internacionales. Hay el deseo de las empresas mexicanas de conocer el mercado brasileño. Las empresas brasileñas están participando, empiezan a participar en el mercado mexicano, lo pueden hacer de mayor manera. Entonces, me parece que es una decisión correcta y que las decisiones de política migratoria de México las tomamos los mexicanos, no por presiones de ningún otro país. Já temos uma data certa de quando começa a vigorar o fim da exigência do visto? Están trabajando los ministerios, tanto el Itamaraty como la Secretaría de Relaciones Exteriores, están intercambiando notas y haciendo las cuestiones logísticas, pero la decisión política, el planteamiento de darle nueva vigencia
al Tratado de Supresión de Visas ya se ha tomado, ya se ha comunicado oficialmente y esto se desahogará en las próximas semanas. Eu vou agora recuperar da sua memória. Estou aqui com um dos seus discursos de 2000, 2001, quando a senhora estava à frente do Parlamento Latino-Americano. E a senhora dizia que o grande desafio para os países da América Latina era preservar a identidade latino-americana frente a um país globalizado, frente a um mundo globalizado. Nós estamos tendo êxito nesse desafio? Estamos conseguindo preservar a identidade frente a esse mundo cada vez mais global? La realidad nos ha enseñado que el mundo cada vez más global es también cada vez más local. Paradójicamente, las ciudades, las regiones adquieren enorme importancia y las personas aman su identidad para poder ser sujetos de derechos en una ciudadanía global, pero personas en un mundo local. Creo que la política cultural, el papel de los medios de comunicación, juega una enorme importancia en la etapa del mundo global. Y experiencias como las de TV Senado y como otras que yo he venido observando en Brasil de los medios de comunicación, recreando valores culturales y el análisis de la realidad histórica de su país, son extraordinariamente útiles. Sigue siendo un desafío, pero el mundo ha caminado por las dos pistas, más global sobre todo por las telecomunicaciones y la información, pero también acentuando la localidad, lo local. Falando pouco de geopolítica, o falecimento do presidente Chávez, sob o olhar mexicano, afeta a realidade regional? Yo espero que Venezuela siga un trayecto institucional, democrático, en el marco de su realidad y de su constitucionalidad, y estoy segura que seguirá jugando un papel relevante en la región. Nós sabemos que a senhora tem um olhar muito carinhoso para com Cuba. Passado já meio século de embargo, de bloqueio, né? Cuba no século XXI. Qual é o amanhã que a senhora vê para a ilha do Caribe? Pues usted sabe bien, chico, que yo fui embajadora de México en Cuba. Y como soy una gran aficionada a la música, gusto mucho de la samba y del bossa nova y de la MPB, pero también gusto mucho del son cubano. Yo tengo confianza en el pueblo cubano. Yo sé que el pueblo cubano va a encontrar soluciones. Y creo que la peor decisión es aislar a Cuba. Creo que si realmente estamos preocupados por el desarrollo de la isla y por su evolución política, lo mejor es estar cerca de Cuba. Voltando a Brasil e México, recentemente houve pontos de conflitos, principalmente no comércio exterior, no que se diz a matriz de automóveis, né? O Brasil quer exportar mais ônibus, mais caminhões, e o México quer exportar mais carros de passeio. Como é que agora a senhora, como embaixadora, que deve estar tratando desse tema, pretende resolver? A mí me parece que el tema automotriz es muy importante para ambos países y que podemos llegar a acuerdos. El espíritu previo del acuerdo permitió un flujo muy interesante y el diálogo que se tuvo en el momento de la crisis encontró una salida coyuntural que permitió que las relaciones en ese tema no se interrumpieran. Me parece que hay que profundizar en esa salida coyuntural, pero también creo que es muy importante aportar algo. Las automotrices que están en México y las que están en Brasil a veces son las mismas. También es importante que en el diseño estratégico de las automotrices se piense cómo beneficiar a ambos países. A senhora está num país que vem vivendo drama muito forte, que é a questão do narcotráfico, principalmente na fronteira, trazendo enorme número de mortes, de assassinatos, aumentando o nível de violência mexicana. Qual a solução para esse problema? Nuestra región tiene la problemática
multiplicada porque somos frontera del país que tiene un alto consumo, el mayor consumo del mundo, que es Estados Unidos. La solución tiene que tener una perspectiva regional, pero es fundamental que la violencia no se generalice y que no contamine a la sociedad. La OEA acordó realizar una serie de consultas y presentar un estudio con una propuesta de orden regional. México ha estado participando activamente en ello y pensamos que tenemos que encontrar acuerdos regionales para evitar que ese flagelo siga sacudiéndonos. Hay una gran actividad de prevención de las adicciones, pero necesitamos um enfoque regional e soluções regionais. Bem, embaixadora, muito obrigado pela sua presença no programa Diplomacia e você continua com a gente no próximo bloco com as notícias culturais. Muchas gracias.